El hombre extraño de la cantina. Historia escrita por Jesús Guzmán para Guerrero de Luz, la cual fue compartida desde un lugar de México por Claudio Martínez. Espero que esta historia sea de tu agrado. Te quiero invitar también a que te suscribas a este canal, y así podrás seguir escuchando más historias como estas. No recuerdo con exactitud la hora, pero llevo grabado en la piel el frío que hacía esa noche. Y eso a pesar de que Dionisio y yo estábamos sentados en una mesa que estaba cerca de la chimenea. Los que estábamos presentes éramos unos 8, o 9 tal vez. Tampoco lo recuerdo bien. No habíamos muchos. Quizás debido a eso se sentía tan fresco el ambiente. No obstante, cuando vi ingresar el extraño sujeto, de seguro todos sintieron cómo el gélido clima aumentó al igual que lo sentí yo. Era un muchacho joven, tal vez rondaba entre los 25 y 30 años de edad. Pulcro, prolijo, ordenado, facultades que se notaban a simple vista por la vestimenta que traía puesta, pues ese muchacho era todo un charro. Noté que algunos sonrieron luego de voltear a mirar hacia la puerta de la cantina, pues aquella vieja tabla de madera de la cual estaba construida provocaba un chillido que delataba a quien estuviera ingresando. Otros en cambio se pusieron serios al verlo, y la amena alegría que expresaban segundos antes con sus carcajadas se tornaron en un incómodo silencio. No sé si lo conocían, quizás no, y fue por eso que reaccionaron así. Dionisio regresó su mirada hacia mí, luego de haber volteado para verlo también. Ahí viene un forastero más. Fueron las palabras con las que quiso hacer referencia a quien estaba robando las miradas de todos. Los objetos de plata con los cuales estaba ornamentado su traje y el gran sombrero que apenas dejaba ver sus facciones emitían un brillo contrastante con el color negro profundo del que estaba compuesto la tela. No saludó, pero luego de caminar unos pasos, ya en el interior se detuvo y levantó la cabeza, para que de ese modo mostrara un par de ojos verdosos a los que dirigió a uno por uno de los presentes. Quizás esa era su manera de decir buenas noches. Lo cierto es que nadie le dijo nada, y atentos a su proceder, lo vimos continuar caminando hacia una de las mesas. Eligió la más lejana de todas, una que estaba en un rincón, misma que todavía contenía decenas de moscas revoloteando por encima del mugriento mantel, manchado con restos de alimentos y melaza del alcohol, que la mesera se apresuró a acercarse para limpiar luego de haberse percatado de ello. Ella era doña Lupita, la esposa de don Ubaldo, el dueño. La escuchamos darle las buenas noches al recién llegado, para de inmediato preguntarle qué se iba a servir. «Quiero el tequila más caro que tenga», pronunció con una voz gruesa y tono carente de simpatía. Doña Lupita terminó de limpiar el mantel y se dio la media vuelta para preparar su pedido. Poco a poco y con el pasar de los minutos todo volvía a ser como antes, y sin darnos cuenta, cada uno de los presentes ya nos encontrábamos enfocados cada quien en lo suyo. Las risas volvieron a sonar, y las voces de los diálogos se entorpecían con el volumen de una vieja radio que nos abastecía de alegres canciones, mismas que combinaban con el ambiente campesino, hasta que don Chava, como era de esperarse, perdido ya bajo los efectos del alcohol, se puso de pie y comenzó a caminar zigzagueante en dirección a aquella rinconada mesa, con claras intenciones de ir a molestar al muchacho. Nadie entendió las palabras que le dijo, pues su estado etílico ya hasta lo había privado de su normal forma de hablar. Lo que sí te puedo decir es que todos estábamos atentos a lo que aquel forastero le diría. Dionisio hizo el ademán de ponerse de pie para ir a calmar al inoportuno ebrio. Lo tomaría de los hombros y lo regresaría a la mesa en donde estaba con sus otros 2 compañeros de copa. Pero el regaño directo de don Ubaldo resonó en toda la cantina. Tal vez cansado ya de que siempre el viejo chavo estuviera buscando pleitos, le ordenó que dejara de molestar al joven y que mejor se retirara, a lo que el testarudo borracho ignoró totalmente. Prácticamente todos nos pusimos de pie cuando vimos al irrespetuoso tomar el vaso de tequila del forastero y con un nefasto atrevimiento le arrojó el líquido sobre el pecho del cliente, mientras balbuceaba lo que serían insultos amenazantes por haber sido ignorado.
Un instante de anonadamiento y mudo silencio le prosiguió al malintencionado acto, pero nadie lo podía negar. La incertidumbre de no saber qué es lo que haría el joven y cómo sería su reacción es lo que nos paralizó. ¿Y sabes qué? En ese momento yo vi algo que aparentemente nadie más vio, ya que a todos los que les hablé de ello me aseguraron que yo había visto mal, que fue una alucinación de mi mente embriagada. Pero te juro que es verdad. Yo vi una especie de vapor salir del pecho del forastero, como si el líquido se hubiera evaporado en el mismo instante en el que tocó la tela de su traje, y eso me hizo sentir una turbia sensación que nunca había sentido antes. Gracias a don Ubaldo todo terminó ahí. No hubo enfrentamiento ni golpes. Es más, ni siquiera hubo más cruces de palabras, pues increíblemente el joven charro ni siquiera se inmutó ante el atrevimiento de don Chava. Mantuvo su mirada baja sin pronunciar palabra alguna. Dionisio fue uno de los que le ayudó a sacar al viejo borracho de la cantina, el cual se marchó con sus dos amigos, de seguro a continuar con la borrachera. Escuchábamos los insultos y amenazas del trío, mientras se alejaban del lugar, a la vez que batallaban con los ladridos de los perros, que embravecidos los siguieron hasta que finalmente estos estuvieron lo suficientemente lejos. Lamentablemente nadie se volvió a sentir bien luego de eso. Por mi parte no podía dejar de observar al joven. No solo de que quedé sorprendido de que no hubiera aniquilado a don Chava con el arma que tenía amarrada en su cintura, sino más bien por el fenómeno del vapor que presencié y les mencioné. Cuando pasaron algunos minutos más, lo escuchamos llamar a doña Lupe. Sacó un fajo de billetes nuevos y le pagó. Se puso de pie para marcharse, pero antes de atravesar la puerta, hizo aquello que nos hizo estremecer a todos. Se detuvo y volteó, y levantando nuevamente su cabeza nos miró uno por uno, tal cual lo hizo cuando ingresó. Pero en esta ocasión, te juro que el color de sus ojos eran rojos, y eso lo vimos todos. Ese sujeto era el Charro Negro, no tengo dudas de ello. Esta era la tétrica forma con la que mi abuelo Andrés, que en paz descanse, solía comenzar a narrar la que sería la historia más espeluznante con la que me deleitaba, en aquellas noches que se hacían eternas, cuando mis padres me llevaban a su casa para pasar el día. Él siempre aseguró que era muy real, e incluso mi abuela me decía que podía dar testimonio de ello también, pero no porque estuvo presente en la cantina aquella noche, sino por los aterradores acontecimientos que ocurrieron luego de eso. Pero aquí no termina todo. Lo que pasó esa noche con el extraño joven, de que mi abuelo Andrés repetía a cada momento mientras lo contaba, que se trataba del famoso Charro Negro, fue solo lo que él sospechó que se trató el origen del mal venidero, porque en verdad les digo, lo que le sucedió a tal don Chava y a sus dos amigos durante esa madrugada, es algo que los dejará con los pelos de punta. Lo que les estoy contando le ocurrió a mi abuelo allá por el año 1977, en la cantina del pueblo donde vivía en aquel tiempo, pero también yo tengo una experiencia que contar, misma que también voy a incluir en este relato. Tal como les acabo de mencionar, don Chava y sus dos cómplices cometieron un grave error al haberse metido con ese joven forastero. Uno fue hallado en medio de los cañaverales, cuando al amanecer los operarios se presentaron a trabajar en la cosecha. Estaba irreconocible. Las autoridades dijeron que se quedó dormido a causa del estado etílico que tenía, y sucumbió a causa de una hipotermia, pero ni ellos ni nadie pudo explicar por qué estaba desfigurado, como así también las cuantiosas heridas que tenía su fisonomía. El segundo fue encontrado muy cerca de ahí, pero en una orientación opuesta, sobre un pequeño arroyo que se utilizaba para el riego de las plantaciones. Estaba boca abajo e inclinado, de tal manera que tenía la mitad de su cuerpo adentro del agua, es decir que de cintura para abajo estaba dentro de la corriente, en tanto sus piernas estaban rígidas sobre la tierra de la orilla. De él dijeron que seguramente se tropezó, o dio un mal paso cuando intentó saltar por encima del agua, ya que el arroyo era muy estrecho, pero también este pobre alcohólico tenía las huellas del tremendo infierno que padeció antes de sucumbir. Su naturaleza estaba totalmente hinchada, en un inexplicable y acelerado proceso de descomposición. Lo macabro de esto es que el agua no solo ingresó por su boca y fosas nasales,
sino que también tenía una abertura en uno de los costados laterales. Pensaban que este fue causado accidentalmente por su propia arma, que llevaba consigo en aquel momento, pero mi abuelo decía que eso no era verdad, no coincidía con la de un tiro, sino más bien parecía como si alguien lo hubiera hecho con un elemento contundente. Pero si hasta ahora esto les parece demasiado difícil de creer, cuando a continuación les cuente cómo hallaron a don Chava, el viejo que ocasionó el pleito con aquel al que mi abuelo llamaba el charro negro, se quedarán con la boca abierta. El occiso estaba apenas al costado del camino, en aquel sendero de terracería, por el cual sospecharon que esa madrugada estaban transitando aquellos tres, ya que éste los dirigía hacia donde cada quien tenía sus ranchos. Algo debió suceder en el trayecto, algo que los asustó lo suficiente como para que se fueran corriendo con desesperación, provocando así que se separaran. Fue gracias a un jornalero que transitaba por ese lugar que el cuerpo de don Chava fue hallado, o mejor dicho, gracias a su perro que lo acompañaba, pues por ratos el animal se adelantaba por el camino, y cuando el hombre llegó hasta él lo vio cavando la tierra. En efecto, don Chava estaba ahí a pocos centímetros bajo el suelo. Lo que el perro primero halló fue la cabeza. La otra parte del cuerpo estaba en idéntica situación, pero a unos cuantos metros de distancia. Por obvias razones no pudieron justificar la condición del último fallecido, como si fuera un accidente, aunque las autoridades policiales osaron en decir que fueron los otros dos los culpables, quienes le causaron ese fatídico final, antes de sucumbir ellos también. Pero eso nadie lo creyó, mucho menos cuando tanto mi abuelo como don Dionisio, y los que quedaron en la cantina, comenzaron a divulgar por la zona que el mismísimo charro negro se había hecho presente en el lugar esa noche. En definitiva, el triste y horrendo final que tuvieron esas tres personas fueron atribuidas a ese ente. No obstante, nadie quería ni tan solo animarse a mencionar su nombre, por lo que con el paso del tiempo, aquello se convirtió en una leyenda más del lugar. Mi abuelo falleció en el año 2002, y más allá del dolor de su partida, me hubiera gustado que él estuviera aún con vida, cuando en el año 2005 tuve la experiencia que les mencioné, aunque es algo que hasta el día de hoy nadie me cree, pero no tengo la menor duda de que él sí lo hubiera hecho. Ocurrió en un pueblo perteneciente a la Sierra de Durango, estado diferente al que yo vivo. En esa oportunidad fui a pasar unos días con tres amigos, y por más que ellos estuvieron también presentes en la cantina cuando apareció aquel hombre, al parecer comparto la misma situación de mi abuelo, ya que solo yo pude notar el sombrío aspecto que tenía el extraño. Eran las 8 de la noche aproximadamente cuando nos encontrábamos en la plaza del lugar. Eran tiempos turísticos, así que había extranjeros por doquier. Mirábamos entretenidos un espectáculo de danza que estaban brindando un grupo de lugareños, cuando de pronto lo vi. A un costado del sector había una pequeña loma, misma que marcaba el inicio de la zona de montes y montañas cercanas que rodeaban el pueblo. Pero a pesar de la corta distancia que nos separaba, no podía verlo muy bien. Eso debido, por supuesto, también a la oscuridad de la noche. No obstante, podía divisar que se trataba de un hombre montado en un caballo. Tanto él como el animal estaban en la cima de esa loma. Un intenso escalofrío me recorrió por las venas apenas lo vi, pues les juro que tuve la sensación de que ese sujeto me estaba observando a mí. Estaba vestido de negro con algunos detalles que parecían ser de metal, pues estos reflejaban un tenue brillo que le daban un aspecto de misterio y tetricidad. Un enorme sombrero cubría su cabeza, y por más que no veía su rostro, sí percibí un par de ojos que resplandecían con la misma intensidad que el de los ojos de su caballo. Soy una persona que siempre acude a lo racional en primera instancia, por lo que mi pensamiento fue que ese hombre se trataba de un actor más del espectáculo que estábamos presenciando, que quizás él hacía su aparición desde ese lugar, bajando por la loma cabalgando de algún modo particular, y que simplemente estaba aguardando su turno para entrar en escena. Pero como les dije, yo sentí un poco de temor cuando lo vi, motivo por el cual les hablé a mis amigos para indicarles que miraran a ese llamativo personaje, y es aquí cuando sentí más miedo, ya que cuando regresé la mirada hacia la cima de la loma, en tanto mis amigos hacían lo mismo, ese sujeto ya no estaba.
Preferí ya mejor no agregar ningún comentario al respecto. Por suerte mis amigos no me prestaron más atención y continuaron viendo el espectáculo. Pero a partir de ese momento, aparte del temor que me estaba cautivando, comencé a presentir que esa noche sería inolvidable en todos los sentidos. Estuvimos unos 20 minutos más en aquel lugar, hasta que decidimos que mejor fuéramos a buscar algo para cenar y terminar la noche bebiendo cervezas por unas horas en alguna cantina, como broche de oro. Cumplimos tal cual lo planeamos, y a eso de la medianoche ya estábamos en aquel bar, que luego se convertiría en la peor de mis pesadillas. Les juro que no me di cuenta cuando llegó, tan solo apareció ahí de repente. Tenía la vestimenta típica de un charro, y por su fisonomía, no dudé que se trataba de la misma persona que vi con su caballo en la cima de la loma horas antes. Pero lo que me hundió en pavor fue que en el preciso momento en el que lo vi, recordé la anécdota que me contó mi abuelo. Se me complica mucho describirles la sensación que me abrumaba. De la nada comencé a sudar frío. Las manos, las piernas y como así también cada parte de mi cuerpo comenzó a temblarme, sin poder comprender muy bien lo que me estaba ocurriendo. No podía ver su rostro, pues el hombre mantenía la cabeza baja, dejando solo la vista la pronunciada circunferencia de su sombrero. Cuando mis amigos se dieron cuenta de mi repentino cambio de ánimo, me preguntaron qué me sucedía. Solo atiné a decirles que observaran al charro. Ellos lo miraron, pero al no ver nada raro en él, se rieron de mí, diciéndome que simplemente se trataba de algún lugareño vestido como tal. Les hice caso. Desvié la mirada y traté de continuar con la reunión, pero no pasó mucho tiempo cuando inconscientemente volví a girar la vista hacia él, dándome la sorpresa de que ahora no estaba solo. Había otro hombre acompañándolo en la mesa. Este era un anciano, en notable estado de ebriedad, pues lo veía dialogar torpemente con él, mientras por ratos palmeaba su espalda, pero el charro ni siquiera reaccionaba. Se mantenía indiferente con su cabeza baja, en tanto presionaba el vaso de bebida en sus manos. La noche siguió su curso sin ninguna otra novedad, hasta que de repente me di cuenta que el charro ya no estaba. Había desaparecido de la nada, y ni siquiera me percaté del momento en el que salió. Únicamente quedó su compañero, el anciano, quien ahora parecía haberse quedado dormido, ya que estaba con la cabeza recostada sobre la mesa, aunque dirigido hacia el otro lado, es decir que yo solo veía su nuca. Estábamos a punto de ponernos de pie para ya marcharnos, cuando un grito desgarrador se oyó por encima de la música que estaba sonando. Todos nos dimos cuenta de ello, y poniendo nuestras miradas sobre esa mesa, vimos que se trataba de la mesera, una joven que estaba parada al lado del anciano que se había quedado dormido, tapándose el rostro como si hubiera visto el mismísimo innombrable. Pero en realidad lo que ella vio fue otra cosa, tan horrenda y funesta que cuando lo vimos nosotros también, comprendimos a qué se debió su grito de terror. Aquel pobre hombre ya no contaba con signos vitales, con el lado del rostro aún sobre la mesa, solo que ahora estaba frente a nosotros, ya que quedó en esa posición cuando ella lo movió al intentar despertarlo. De sus ojos desorbitados y fosas nasales le salía líquido rojo. Pobre señor, creo que ha fallecido de un paro cardíaco, murmuraron todos los presentes ahí. Veredicto tan incoherente y fuera de la realidad, como el estado en el que yo me encontré cuando vi su rostro. Cuando salimos de esa cantina ahí quedó el difunto, esperando a que las autoridades fueran por él. Hasta el día de hoy tengo en mi mente esa escena, y por más que todos me digan que ese fallecimiento no tuvo nada de paranormal, yo estoy totalmente convencido de que no fue así. Esa noche vi al temible charro negro, quien tal como lo vivió mi abuelo, yo fui testigo de cómo se manifestó en esa cantina, para traer consigo la cruel desgracia a cada una de sus víctimas. Y esto no solo nos pasó a nosotros, pues hay cientos de testimonios de otras personas que también vieron a este macabro espectro.